Hay una cifra que se repite tanto al hablar de humanos antiguos que es ya cultura general. La esperanza de vida en la edad de piedra rondaba los 30 años. Es un dato exacto, pero muy engañoso. Aclarar este error es un gran ejercicio de desmitificación histórica dentro de la paleodemografía. Porque la imagen popular que evoca esta cifra, la de un cazador-recolector de 30 años desplomándose de viejo, con las articulaciones desgastadas y el cabello canoso, mientras la gente a su alrededor lo considera un hecho normal y esperado, es casi completamente falsa. La verdadera explicación de este valor tan bajo es a la vez más interesante y bastante más sombría que un simple envejecimiento ordinario. Así que vamos a desglosar esta cifra para ver qué contiene en realidad. Primero debemos entender la diferencia entre la esperanza de vida al nacer y a una edad posterior, porque son dos estadísticas distintas que a menudo se confunden causando gran confusión. La esperanza de vida al nacer es básicamente un promedio. Incluye a toda persona nacida en una población, incluso si mueren en su primera hora de vida, y promedia su edad al fallecer del grupo. Este promedio es extraordinariamente sensible a la mortalidad infantil y juvenil, ya que las muertes en los primeros años hacen que el promedio caiga de manera espectacular, incluso si muchos de los que sobreviven a la infancia logran vivir una vida larga, según cualquier criterio. He aquí un experimento mental sencillo que ilustra perfectamente por qué esto importa. Imaginen una población de 10 personas, de las cuales 5 mueren antes de cumplir 5 años. Una tasa de mortalidad infantil y juvenil sombría, común en poblaciones antiguas e incluso en sociedades premodernas. Las otras 5 sobreviven y alcanzan la edad de 70 años. ¿Cuál sería entonces la esperanza de vida al nacer para esta población? Sumamos las edades de 10 personas, 5 con 2 años de promedio y 5 con 70. Luego dividimos por 10. Esto da una esperanza de vida al nacer de unos 36 años. Pero noten lo que este número no comunica. La mitad de la población vivió hasta los 70 años. Nadie en esta población murió de viejo a los 36 años. El número 36 es un promedio que no refleja la experiencia de casi nadie en el grupo. Esto es, de forma simplificada, lo que ocurre con las famosas cifras de esperanza de vida en la edad de piedra que tanto se difunden. La debilidad de este promedio se debe principalmente a una mortalidad infantil y juvenil muy elevada, y no a muertes prematuras generalizadas entre los adultos tras la infancia. La cifra más reveladora es la esperanza de vida a una edad posterior, como a los 15 años, que mide cuánto tiempo podía esperar vivir un individuo tras superar los primeros años de la infancia, tan peligrosos. Al calcular los paleodemógrafos este dato para poblaciones antiguas y prehistóricas, el panorama cambia. Los estudios sobre poblaciones de cazadores-recolectores, tanto arqueológicos como etnográficos, muestran que los individuos que sobrevivían hasta los 15 años tenían todas las posibilidades de vivir hasta los 60 e incluso hasta los 70 años. No se trata de un ajuste menor. Es la diferencia entre una población donde todos mueren jóvenes y una donde los adultos viven vidas verdaderamente largas para los criterios históricos, siempre que consideremos el filtro de la mortalidad infantil. Entonces, ¿por qué era tan catastróficamente alta la mortalidad infantil? Aquí es donde reside la sustancia realmente interesante y a menudo genuinamente sombría de esta cuestión. Las enfermedades infecciosas constituyen la categoría más importante y el perfil de sus riesgos ha experimentado cambios significativos en la historia humana, lo que complica el relato de que todo empeoraba al retroceder en el tiempo. Los cazadores-recolectores en grupos pequeños y móviles estaban relativamente protegidos de muchas infecciones que luego fueron grandes factores de mortalidad en la historia. Muchas de las epidemias más graves, como la viruela, el sarampión, la tuberculosis epidémica y la peste bubónica, requieren densidades de población y un contacto sostenido que no existían en los pequeños grupos móviles de cazadores. Estas enfermedades son, en términos epidemiológicos, dependientes de la densidad. Necesitan una población lo suficientemente grande y concentrada para mantener una transmisión continua, porque si la enfermedad se propaga demasiado rápido en un pequeño grupo aislado, pronto se queda sin nuevos huéspedes que infectar y la cadena de transmisión se rompe. Esto significa que, contra toda intuición, la revolución agrícola y los centros de población densos y sedentarios aumentaron sustancialmente la mortalidad por enfermedades infecciosas frente a los cazadores-recolectores, aunque resolvieron otros problemas de seguridad alimentaria. Los pueblos agrícolas, y más tarde las ciudades, crearon las condiciones ideales para el florecimiento de las enfermedades epidémicas.
la densidad de población, los contactos estrechos, la cercanía de animales que servían de reservorio para enfermedades y el agua contaminada por desechos concentrados, algo imposible en el mundo disperso y móvil de los cazadores-recolectores. El parto es la segunda gran categoría de riesgo de mortalidad, afectando simultáneamente a dos poblaciones, las madres y los recién nacidos. La mortalidad materna en las poblaciones premodernas era asombrosa en comparación con las normas contemporáneas. Para diversas poblaciones históricas y tradicionales, el riesgo de muerte por complicaciones del parto era del 1 al 2% por nacimiento, lo cual resulta significativo al considerar que las mujeres tenían muchos hijos a lo largo de todos sus años reproductivos. Una mujer que daba a luz 8 veces a lo largo de su vida, con un riesgo de mortalidad del 1% por nacimiento, enfrentaba un riesgo acumulado de morir en el parto que superaba el 5 al 8%, lo que significa que una de cada 15 o una de cada 12 mujeres podía esperar morir finalmente como consecuencia de un embarazo o parto. Las causas específicas de las muertes maternas en contextos premodernos eran de una coherencia siniestra a través de las culturas. La hemorragia durante o después del parto, la infección que ocurría tras el alumbramiento, el trabajo de parto obstruido en los casos en que la posición del bebé creaba un bloqueo mecánico que ningún esfuerzo podía resolver sin intervención quirúrgica moderna, así como la preeclampsia y los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, que seguían siendo peligrosos y eran prácticamente imposibles de tratar en cualquier contexto premoderno. La mortalidad infantil y juvenil, por su parte, era causada por una gama aún más amplia de mecanismos, y la magnitud del fenómeno es realmente difícil de asimilar desde una perspectiva moderna. Las estimaciones para diversas poblaciones premodernas, tanto históricas como prehistóricas, sugieren que entre el 30 y el 50% de los niños morían antes de alcanzar la edad adulta, siendo el período más peligroso, con diferencia, concentrado en los primeros 1 o 2 años de vida. Las complicaciones en el parto, las enfermedades infecciosas en poblaciones con sistemas inmunitarios inmaduros sin antibióticos ni vacunas, la desnutrición en épocas de escasez que afectaba de manera desproporcionada a los más pequeños, y la fragilidad física infantil sin medicina moderna se combinaban para generar tasas de mortalidad casi inimaginables para los estándares actuales. Esta vertiginosa mortalidad infantil es el factor más importante que reduce las estadísticas de esperanza de vida al nacer, citadas como prueba de que los humanos antiguos simplemente envejecían antes y morían más jóvenes en general. No era así, al menos no en el sentido que más importa para comprender la experiencia cotidiana vivida. Los niños que morían en cantidades catastróficas no vivían vidas adultas acortadas. En realidad, no vivían vidas adultas en absoluto. La violencia es la tercera gran categoría y su peso en la mortalidad antigua ha sido objeto de un gran debate académico. Algunos investigadores, según traumatismos en restos óseos y estudios etnográficos de sociedades tribales contemporáneas, sostienen que la violencia interpersonal y la guerra entre grupos representaba una proporción notablemente alta de las muertes de hombres en sociedades prehistóricas. Estimaciones en algunas poblaciones específicas indican que hasta el 10 o 20% de las muertes de varones adultos fueron atribuibles a la violencia. Otros investigadores cuestionan tales cifras, alegando que ciertos yacimientos usados para generarlas no representan a la sociedad cazadora-recolectora globalmente. Los accidentes y los riesgos ambientales constituyen una cuarta categoría importante que abarca todo, desde ataques de animales y caídas hasta ahogamientos y exposición a temperaturas extremas. Un hueso roto que en el mundo moderno requiere una breve visita al hospital y un yeso, en el pasado podía causar infecciones, discapacidad prolongada e incluso la muerte por complicaciones que la medicina moderna trata como asuntos rutinarios. Este último punto merece atención especial, pues un factor poco valorado para entender por qué la mortalidad antigua era tan superior a la moderna, en prácticamente todas las categorías de riesgo, es la falta de antibióticos. Es difícil exagerar hasta qué punto los antibióticos han transformado por completo la relación entre una infección menor y la muerte. Antes, una herida relativamente menor que se infectaba podía causar septicemia y la muerte en cuestión de pocos días, un proceso que ahora es casi evitable gracias a un tratamiento básico y de bajo costo. Las infecciones tras el parto, cirugías o la neumonía tras un resfriado eran amenazas mortales reales en la historia humana hasta la llegada de los antibióticos a mediados del siglo XX. La diferencia entre la mortalidad antigua y la moderna no es que los cuerpos de antes fueran fundamentalmente más débiles o menos robustos que los actuales.
es la historia de las herramientas e intervenciones específicas para enfrentar amenazas constantes. Con este contexto, volvamos a la pregunta central. ¿Cómo era el envejecimiento adulto para la mayoría que sobrevivía más allá de la infancia? Los datos arqueológicos y etnográficos son fascinantes. Los restos óseos de individuos prehistóricos de edad avanzada muestran claramente las mismas alteraciones degenerativas de poblaciones modernas. Artrosis, desgaste y pérdida dental, huellas de fracturas consolidadas y, a veces, signos de osteoporosis. Cazadores-recolectores contemporáneos estudiados por antropólogos como los Hadza de Tanzania y grupos de la Amazonía cuentan regularmente con ancianos que superan con frecuencia los 70 e incluso los 80 años. Estos individuos mayores no son curiosidades marginales. Ocupan roles sociales genuinamente importantes, especialmente como depositarios de un saber práctico acumulado, como cuidadores de niños, en la llamada hipótesis de la abuela sobre la longevidad humana, y como fuente de autoridad social y política dentro de su comunidad. La hipótesis de la abuela merece ser mencionada específicamente por ser una de las explicaciones evolutivas más convincentes de por qué los humanos, casi únicos entre los mamíferos, han evolucionado para vivir mucho más allá de sus años reproductivos. La hipótesis sostiene que las mujeres posreproductivas aportaban ventajas sustanciales de supervivencia a sus descendientes al ayudarles con la crianza, la búsqueda de alimento y la transmisión de conocimientos, una ventaja tan significativa que impulsó la evolución de la longevidad posreproductiva extendida específicamente en nuestra especie. Este patrón sugiere firmemente que nuestra especie ha producido cantidades sustanciales de individuos ancianos y longevos a lo largo de un periodo muy extenso de su historia evolutiva. Si los antiguos morían de forma uniforme a los 30 años, no habría presión evolutiva para desarrollar la longevidad postreproductiva de la hipótesis de la abuela, pues la evolución no conserva rasgos que nunca se expresan. La existencia de una población sustancial de abuelas longevas demuestra que las vidas adultas prolongadas eran una característica real y recurrente de la existencia humana en la prehistoria profunda. Hay otra dimensión importante en esta historia, sobre cómo los paleodemógrafos reconstruyen la edad al fallecimiento a partir de restos óseos. Determinar la edad de fallecimiento de un individuo antiguo se basa en marcadores biológicos como la fusión de cartílagos, modificaciones en la pelvis, desgaste dental y cambios microscópicos en los huesos. El problema es que estas técnicas de estimación de la edad pierden precisión a medida que el individuo es mayor. Distinguir un esqueleto de 45 años de uno de 65 resulta realmente difícil. Durante décadas, la práctica habitual era agrupar a los adultos de más de 50 años en una categoría general de adultos mayores sin mayor distinción. Esta limitación metodológica ha distorsionado los cálculos de esperanza de vida. Si una muestra incluye individuos fallecidos a los 60, 70 u 80 años, pero el análisis solo los ubica en la categoría de 50 años o más, los cálculos resultantes subestiman sistemáticamente la longevidad real, reduciendo un rango amplio de edades adultas a una categoría artificialmente estrecha. Analicemos más de cerca los datos demográficos de una de las poblaciones antiguas más citadas en esta discusión, pues sus cifras narran una historia más matizada que cualquier estadística resumida. La colección de esqueletos de Livon, una población amerindia de Ohio de los años 800 a 1100 y estudiada por antropólogos físicos durante varias décadas, se ha convertido en un referente en la investigación paleodemográfica precisamente por su minucioso análisis. Los primeros análisis de la población esquelética en Livon confirmaron el relato popular, mostrando una esperanza de vida media aparentemente muy baja, y pocos individuos que parecían sobrevivir mucho más allá de los 40 o 50 años. El posterior reanálisis del mismo material esquelético, realizado con métodos de estimación de la edad más avanzados y sofisticados que tienen mejor en cuenta los problemas de subestimación ya mencionados, produjo un panorama sustancialmente revisado. Una parte considerable de la población catalogada como adultos mayores resultó, tras un examen más detallado, estar compuesta por individuos que vivieron mucho más tiempo de lo que indicaba el análisis original. Este caso sirve como advertencia en paleodemografía sobre cómo las limitaciones metodológicas al estimar la edad de esqueletos antiguos sesgan la visión de la longevidad de los humanos antiguos. Este patrón de revisión no es exclusivo de Livon. En múltiples poblaciones esqueléticas desde mediados del siglo XX,
Surge frecuentemente una tendencia en la que los análisis demográficos iniciales subestiman el número de individuos realmente ancianos, y los posteriores reanálisis con métodos mejorados revelan una población más envejecida y longeva de lo que se creía. Pasemos ahora a los estudios comparativos de poblaciones contemporáneas de cazadores-recolectores de investigadores como Michael Gurben y Hillard Kaplan, que analizan a los Hadza, los H de Paraguay, los Guarani y otros grupos, los cuales han puesto de manifiesto un patrón muy coherente. El riesgo de mortalidad está fuertemente concentrado en los primeros años de vida, cae considerablemente durante la adolescencia y los años de máxima productividad. Luego aumenta desde los 40 o 50 años, reflejando las curvas de mortalidad de poblaciones industrializadas modernas, desplazadas hacia tasas más altas por la ausencia de intervención médica moderna. Sus investigaciones revelan una estadística específica que merece conocerse. En grupos de cazadores-recolectores, la edad modal de muerte adulta, la más frecuente al morir en oposición al promedio por mortalidad infantil, se situaba de manera constante entre 70 y 72 años. Esto es sorprendente, pues sugiere que lo común para un cazador-recolector adulto que superaba la infancia no era morir a los 30 o 40 años, sino vivir hasta su séptima década. Comparemos también la transición demográfica del inicio agrícola, ya que los datos muestran que el paso de la recolección a la agricultura no representó, demográficamente, una clara mejora. Los datos óseos de las primeras poblaciones agrícolas muestran de manera constante una menor estatura, un aumento de los marcadores de estrés esquelético, tasas más altas de enfermedades dentales y, en algunas poblaciones, mayor mortalidad infantil al iniciar la vida agrícola sedentaria. Este fenómeno se conoce a veces como crisis de mortalidad neolítica y complica el relato lineal y simplista de que la salud humana mejoró al avanzar la civilización. También existe un punto específico y algo contraintuitivo sobre la evolución de los entornos de enfermedades en la extensa historia humana, de una manera que complica el relato simple de mejora continua o de declive continuo. Los periodos de epidemias severas, como la peste bubónica en la Europa medieval, la catastrófica despoblación de las Américas tras el contacto europeo y las olas recurrentes de cólera y tifoidea en ciudades premodernas densamente pobladas fueron crisis agudas sobre tasas de mortalidad de fondo ya elevadas. Una población de cazadores-recolectores aislados enfrentaba un entorno de enfermedades sensiblemente diferente al de agricultores en una ciudad medieval hacinada durante la peste. Agrupar a ambos como humanos antiguos oculta mucho más de lo que revela. Queda un último hilo que merece atención antes de concluir. Cómo este tema se cruza con nuestra visión moderna del envejecimiento y la forma en que construimos los relatos sobre el pasado. La persistente popularidad del mito de los 30 años cumple una función narrativa. La idea de que los humanos antiguos simplemente morían repentinamente a los 30 encaja en un relato donde la modernidad es una mejora lineal sobre un pasado brutal y breve, halagando al presente al exagerar los defectos de todo lo que lo precedió. El panorama más preciso modifica nuestra manera de entender lo que la medicina moderna ha logrado realmente. El logro no es que de alguna manera hayamos prolongado de forma espectacular la duración máxima de la vida humana, ya que vidas adultas de 70 años y más siempre han estado dentro de las posibilidades biológicas humanas. El verdadero logro es más preciso y notable. Hemos reducido considerablemente la proporción de cualquier población que no sobrevive a la infancia, que muere por enfermedades infecciosas en la edad adulta, por complicaciones durante el parto o por heridas antes fatales que ahora se tratan rutinariamente. No hemos elevado el techo de la vida humana tanto como sugiere la imaginación popular. En cambio, hemos elevado considerablemente el suelo. Esta es una historia a la vez más precisa y verdaderamente más notable que el simple mito que reemplaza. Es la historia de una especie que aprendió gradualmente, con gran esfuerzo colectivo por generaciones, a evitar que tantos miembros mueran antes de descubrir cuánto tiempo podrían haber vivido de otra manera. La cifra de 30 capta algo real y trágico en la existencia humana antigua. Simplemente no capta lo que la mayoría de la gente cree que capta, y la verdadera historia que se esconde detrás de ella es a la vez más oscura en sus detalles específicos sobre la infancia y el parto, y más luminosa en sus implicaciones sobre la longevidad adulta que la versión popular simplificada que la mayoría de la gente tiene en mente.